antecedentes para este conflicto. Ya los podemos considerar directos e indirectos, como puede ser el establecimiento de colonias imperiales en Asia, Oceanía y América, situación que generó conflicto en los países que querían obtener más territorios. Además del ascenso de Alemania por el canciller Otto von Bismarck, la creación de alianzas como el Triple Entente, como la Triple Alianza. Podemos lograr que hubo una batalla por los territorios de Alsacia y Lorena entre Francia y Alemania, situación que logró que el ganador fuera Alemania, logrando que al conquistar este lugar controlaran las minas de hierro para el armamento alemán. Los conflictos por las guerras de los Balcanes, lugar donde estaban los navíos de Rusia y Francia, mencionando que estos eran unos grandes amigos por sus navíos. Podemos mencionar aparte de que Rusia controlaba casi la mayoría de los navíos de Francia. Los antecedentes en esta guerra. Los factores fueron la colonización de Asia, Oceanía y África, como por ejemplo fue el ascenso de Alemania por el mando de Otto von Bismarck, como fue también las guerras balcánicas, además de que Alemania venció a Francia por los territorios de Alsacia y Lorena, donde fue que produjo la mayor cantidad de armas mediante el hierro obtenido de esos lugares. Yo les voy a hablar sobre las causas de la guerra. Una de las causas de la guerra fueron las rivalidades imperialistas. A principios del siglo XX, Gran Bretaña comenzó a ser desplazada como primera potencia por Estados Unidos, Japón y Alemania. A esta rivalidad se sumaron países como Francia, Austria, Hungría, Italia y Países Bajos. Otra de las causas fueron los sistemas de alianzas que se formaron en dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. Otro factor que dio inicio a la guerra fue el nacionalismo. Gracias a los avances tecnológicos, los países tenían competición para ciencias superiores a otros países. La batalla de Gran Bretaña obligó a los alemanes a retroceder, dado que estos tenían una superioridad numérica. Durante este periodo, un submarino alemán hundió un navío de pasajeros estadounidenses en 1915 con 123 pasajeros. Les voy a hablar del incidente de Sarajevo, el cual fue el detonante de la guerra mundial. El 28 de junio de 1914, en Bosnia, el príncipe heredero de la corona austrohúngara Francisco Fernando fue asesinado junto a su esposa por un estudiante serbio de nombre Gavrilo Princip, estudiante serbio de 19 años de edad, y uno de 6 asesinos que planearon el ataque contra el heredero, siendo el único que logró su objetivo, después de haber fallado en un primer intento, y encontrarse por fortuna con el vehículo del príncipe. Fue condenado a 20 años de prisión, pero murió 4 años después de tuberculosis. La Primera Guerra Mundial tuvo diferentes etapas, empezando desde la Guerra de Movimientos, continuando hasta las guerras de las trincheras, después la Guerra del Mar y terminando con un contraataque de aliados. A continuación les mencionaremos etapa por etapa. La segunda etapa fue llamada la Guerra de Trincheras. Forzados a abandonar las estrategias ofensivas, ambos bandos pasaron a tomar posiciones defensivas, lo cual los llevó a un estancamiento del combate y la consecuente necesidad de atrincherar a sus tropas en el frente de la guerra, situación que se alargaría por casi 3 años. El frente de la guerra alcanzó en ese momento los 700 kilómetros de largo. Fue durante la Guerra de Trincheras que los ejércitos perdieron la mayor cantidad de soldados durante el conflicto y los sobrevivientes sufrieron un desgaste mayor. Asimismo, y por vez primera en guerra, se utilizaron aviones de combate, artillería pesada y tanques, así como guerra biológica con el uso de gases tóxicos. Ahora vamos a ver las armas que se usaron durante la Primera Guerra Mundial. Una arma o artefacto que hizo mucho daño a los demás imperios dentro de la guerra fueron los tanques de la Primera Guerra Mundial. Y también se usaron de armas ametralladoras, bombas, caballos, carabinas, cañones, fusiles, globos, granadas, pistolas, morteros y
también lo que más usó también para destrucción masiva en la Primera Guerra Mundial fueron las bombas y los navíos. Tercera etapa de la Guerra Mundial, la guerra en el mar. Puesto que desde el comienzo del conflicto Alemania y Gran Bretaña luchaban por el control del océano, ambas naciones querían dominar el mar Mediterráneo y el océano Pacífico. Los rusos se adueñaron del mar Negro y el mar Báltico, mientras que los ingleses se adueñaron del mar del Norte, donde tuvo lugar la batalla de Jutlandia. Cuarta etapa de la guerra, contraofensiva de aliados. Para principios de 1917, Rusia se encontraba demasiado destruida internamente por su revolución rusa, cosa que hizo que firmara un tratado de paz con Alemania llamado el Tratado Brest-Litovsk, por lo cual Rusia perdía Polonia y otros países que anteriormente había conquistado. Este tratado le permitió a las fuerzas alemanas concentrarse en el frente occidental, al enviar 1 millón de tropas desde el frente oriental al frente occidental. Sin embargo, también por ese momento, las frescas tropas estadounidenses se unieron ya a las fuerzas del Triple Entente. Por lo anterior, Alemania decidió atacar a las tropas y lanzar un contraataque ofensivo, cosa que fracasó. Para el 21 de marzo de 1918. 3. Alemania se decidió a lanzar el último contraataque para intentar ganar la guerra, el 21 de marzo de 1918. Sin embargo, el ataque fracasó y el 8 de agosto de 1818 los ejércitos del Entente lanzaron un contraataque. Este fue el día para las fuerzas alemanas, el principio del fin. Los aliados rompieron la línea llamada Línea de Hindenburg de los alemanes y lo hicieron retroceder. Las fuerzas alemanas empezaron a rendirse tras la segunda batalla de Maginot. Para el 11 de noviembre de 1918, el documento del armisticio y la rendición de las fuerzas alemanas fue firmado en un vagón a las afueras de la ciudad de Copenhague. Las fuerzas del Entente impusieron fuertes condiciones a Alemania y a sus aliados, que en el futuro cercano serían causa del resentimiento y deseo de venganza. El emperador Guillermo II de Alemania abdicó el trono y se proclamó a la República de Weimar en Alemania. El resto de las naciones de la Triple Alianza se rindieron al poco tiempo, y así dimos por concluida la Primera Guerra Mundial, con los tratados de Versalles. Voy a hablar ahora sobre los personajes que participaron en esta Primera Guerra Mundial. Uno de ellos fue Wilson Thomas Woodrow, de 1856 a 1924. Este fue el presidente de Estados Unidos y se mantuvo neutral al principio de la guerra, solo que Alemania intentó atacar a Estados Unidos y esto fue como una advertencia, entonces Estados Unidos decidió meterse de lleno a la guerra. Otro personaje importante fue Foch Ferdinand, que vivió en 1851 a 1929, mariscal francés que demostró ser un hábil estratega en las batallas del frente oriental y ganó varias batallas contra Alemania. Nicolás II, último zar de Rusia, sucesor de Alejandro III. Este personaje fue importante por su decisión de decretar la movilización general contra Austria el 30 de julio de 1914, lo que llevó a Alemania a entrar en guerra. Raymond Poincaré, presidente del Consejo francés en 1912 y 1913, y de la República hasta 1920. Este presidente defendió el laicismo y el patriotismo en Francia. Sus intereses iban en protegerse de Alemania, que quería ocupar Francia. Así que se unió después a la Triple Guillermo II, último rey de Prusia y emperador de Alemania. Este estuvo al mando de Alemania durante toda la Primera Guerra Mundial y fue quien estuvo al mando de varias órdenes y de todas las decisiones de Alemania que tomó sobre la Primera Guerra Mundial. Otro personaje importante era Francisco de Fernando de Austria. Este era el heredero del trono de Francisco José. Este fue asesinado, así que su padre, Francisco José,
declaró la guerra a Serbia. Esta declaración de guerra fue lo que detonó la Primera Guerra Mundial y por eso es un personaje importante de esto. Vamos a ver las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La primera de ellas fue el costo humano de la guerra. Se calcula que la pérdida de vidas humanas estuvo en las cifras de Alemania, 1.800.000 personas, Francia, 1.400.000, Gran Bretaña, 950.000 y Rusia, más de 2 millones de soldados, sin contar aún la muerte de civiles inocentes, así como las víctimas de otras naciones que participaron en la guerra. En total, se calculan pérdidas humanas por parte de los imperios centrales en cerca de 3,5 millones y por parte de los aliados 5.800.000. Otra consecuencia de la guerra mundial fueron los costos materiales y económicos. Ningún otro conflicto bélico en la historia del hombre había dejado tal rastro de devastación hasta que ocurrió la Primera Guerra Mundial. Si incluimos en este rubro costos directos asumidos por los presupuestos de cada gobierno, pérdidas humanas, destrucción de bienes, alcanzan la cifra de 186 millones de dólares. Otra de las consecuencias fue la persistencia de los problemas de fondo, aquellos problemas que habían dado origen al conflicto, tales como el imperialismo, el nacionalismo exacerbado y el consecuente odio entre las naciones antagónicas. No hicieron más que crecer después de la Guerra Mundial. Otra de las consecuencias fue la organización de la paz y tratados internacionales como el Tratado de Versalles, que se firmó en el Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles en 1919, el 28 de junio. Con ese tratado se daba como concluida oficialmente la Primera Guerra Mundial, exactamente 5 años después del asesinato del príncipe Francisco Fernando. El 28 de junio de 1919 se firmó en el Salón de los Espejos, en el Palacio de Versalles, el tratado llamado Tratado de Versalles, por lo cual se da por concluida oficialmente la Primera Guerra Mundial. Exactamente 5 años después del asesinato del príncipe Francisco Fernando. Este tratado aún cuenta con 440 artículos en los cuales se discuten diversos temas con respecto a las condiciones del fin de la guerra. Este tratado tenía como base doctrinal los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos. Asimismo, este tratado establecía la creación de la Sociedad de las Naciones, primera organización de carácter multinacional que tenía como finalidad mediar como árbitro en los conflictos entre las naciones para prevenir que se llegara a un enfrentamiento bélico después. Asimismo, este tratado establecía condiciones muy claras para que no volviera a resultar una guerra, como se pudo esperar. Alemania se vio forzada a ceder gran parte de su territorio y colonias gracias a la Primera Guerra Mundial. Austria perdió su imperio y se le prohibió toda alianza con Alemania. El territorio del imperio austrohúngaro se dividió en Austria, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia. Además de los puntos anteriores, es importante señalar que algunas naciones que participaron apoyando a los aliados, particularmente Japón, no recibieron ningún beneficio o recompensa dentro de Versalles, lo cual generó enorme descontento y rencor por parte del imperio japonés. Situación que 15 años después los empujaría a buscar alianza con Alemania y su nuevo líder Adolf Hitler. El 20 de enero de 1920 nació la Sociedad de las Naciones, cuya sede se fijó en Ginebra, Suiza. Damos por hecho que la guerra concluyó el 8 de agosto, ya que un ataque aliado cerca de Amiens tiene éxito y rompe el frente alemán. Los aliados penetran en Bélgica. El alto mando pide el brazo político iniciar inmediatamente negociaciones de paz. Une la convicción de que la guerra está perdida. Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. El gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Copenhague el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina con la victoria de esencial en esta presentación. Sinceramente esperemos que haya sido de su agrado y que hayan aprendido un poco de esta parte de la historia de la humanidad. Ahora presentaré los personajes que pudieron hacer realidad esta obra. Vicente Augusto Silva Zavala, un personaje que representó las armas y las consecuencias de la guerra mundial.
detonante de la guerra y aparte Edwin González Amadeu Sierra. Hablando de los personajes más importantes de la historia, tenemos a Samuel Grabois Gallegos. Es importante decir que él habló de la primera y segunda etapa de la guerra. Edgar Báez. Un aplauso para él. Hablando de la tercera guerra y de las causas de todo eso, tenemos a Alejandro Villegas.